En el año 380 a.C., Teodosio el Grande convirtió a Roma al cristianismo, puesto que nació en el 354 después de Cristo y murió en el 450. San Agustín en su obra Ciudad de Dios propone dos ciudades que gobernarían Roma, que sería la ciudad celeste y la ciudad terrestre. La ciudad celeste sería la iglesia que regularía la labor de los emperadores. San Agustín creía que para salvar Roma era necesaria esta ciudad celeste que regulara la terrestre, puesto que Roma carecía en ese momento de una unidad, habían demasiados pensamientos, religiones y, por decirlo así, pasiones mundanas que llevaban a Roma a la inestabilidad. No obstante, ni siquiera esto pudo salvar a Roma, ya que cayó en el año 476 después de Cristo. Quedando así lo que un día fue Roma como un conjunto de reinos en Europa occidental y en Europa oriental el Imperio bizantino. Más tarde, parte de la península ibérica sería conquistada por los musulmanes y se crearía Al-Ándalus. Esto sería más o menos por el año 800. Ya con este contexto hablemos de la película Kingdom of Heaven, que nos sitúa en las cruzadas, más específicamente en la Tercera Cruzada. En esta cruzada, el Sacro Imperio Romano Germánico y varios reinos cristianos se enfrentaron al sultán musulmán Saladino. Por lo ocurrido al final de esta guerra, que se puede ver en la película, es probable que haya surgido el pensamiento de Santo Tomás de Aquino en cuanto a la dignidad de la persona. Esta sería una idea que influenciaría tremendamente el acontecer político de los años posteriores a su concepción y se convertiría en una de las ideas más fundamentales de los reinos cristianos y las sociedades cristianas. La película muestra una cierta dependencia entre los reinos cristianos y los reinos musulmanes, específicamente en términos comerciales, sobre todo por el Mediterráneo y la península arábiga. También la película permite evidenciar algo muy característico de esa época, era el fanatismo religioso y la fuerte unión y ligación que existía entre el poder político y el poder religioso, ya que eran los propios curas los que muchas veces promovían y trataban de coaccionar a la población para ir a la guerra, así esta guerra solamente fuese para intereses personales de los políticos, de los reinos. Muchas veces en la película se argumentaban y promovían atrocidades bajo la frase "es la voluntad de Dios". El interés de dominar Oriente era algo que querían muchos reyes cristianos, puesto que podía asegurarles muchas riquezas que habían perdido precisamente desde la creación de la religión musulmana y sus malas relaciones con ellos, puesto que no les permitía el comercio y obtener especies. Pero si hubieran querido comerciar, mejor hubieran hecho la paz. También se evidencia bastante esto de las dos ciudades de Roma, la celeste y la terrestre, porque los curas están constantemente aconsejando a los reyes. Y pues evidentemente no todos los curas, no todos los obispos eran malos, muchos también querían la paz, como el que se ve acá. ¿Y por qué dije que el actuar del personaje principal, que es Balian de Ibelín, que de hecho es un personaje que influyó tan fuertemente probablemente en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino en cuanto a la dignidad de las personas? Pues porque él sencillamente en su actuar, sin importar si las personas fuesen musulmanas, si fuesen malos cristianos o lo que sea, estaba muy preocupado por precisamente mantener vivas a las personas, por la vida de las personas. Seguramente eso le trajo más de un problema en algún momento, puesto que, digamos, su manera de actuar era demasiado apegada a la moral y quizás si hubiera sido un poco más utilitario hubiera podido salvar a muchas más personas y de hecho la que se convirtió después en su esposa, Siliva, se lo dice en algún momento, que está bien hacer un poco de mal por un bien mayor. En general también es muy recordado por lograr haber llegado a un acuerdo con Saladino, en el cual la ciudad de Jerusalén se rendía, pero con la condición de que mantuvieran buenas relaciones con los musulmanes y que los escoltaran pacíficamente hacia los puertos para dirigirse a Europa. Y de hecho, pues así se hizo. Aquí, por ejemplo, podemos ver el momento en la película en la cual se habla con Saladino y se llega a ese acuerdo. También quisiera decir una cosa sobre una tendencia que también se ve en la película, algo muy característico de la época, y era la desunión en cuanto a las decisiones que tenían los cristianos. Cosa bastante normal si se tiene en cuenta que realmente ellos no estaban unidos políticamente y aunque estaban de cierta manera unidos bajo el Sacro Imperio Romano Germánico y el Papa,
En la práctica eran muchos reyes más cristianos que otros o menos cristianos, más utilitarios o no, que tenían sus propios intereses, sus propios planes, a pesar de a veces ponerse de acuerdo entre ellos. Y gracias.